Un soldado británico suelta su fusil en el barro, levanta las manos y mira fijo a los argentinos, esperando culatazos, gritos y venganza. Pero lo que llega primero no es el odio, es orden, control y una voz seca que le señala hacia atrás. Detrás de él, otro herido gime por lo bajo, con la pierna destrozada y la mirada perdida. Los pibes argentinos avanzan, cubiertos de hollín, barro y un cansancio que quema los huesos, con el eco del combate todavía vibrando en sus manos. Aún así, nadie ejecuta, nadie humilla, nadie convierte la rendición en un espectáculo. Los ingleses se miran entre ellos sin entender esa disciplina que mezcla la dureza y la humanidad en un mismo gesto. Es entonces cuando uno de ellos murmura, casi sin voz, «Nunca vimos esto en la guerra». Solo que lo que aquel hombre todavía no sabe es que la escena que está viviendo no es la más improbable de esta historia. En las próximas horas, esos pibes argentinos harán algo que ningún soldado británico en aquel frente helado podrá olvidar en décadas. Así que suscríbete al canal, contanos desde qué ciudad y país nos estás viendo, y quédate hasta el final para descubrir el detalle que hizo que veteranos enemigos registraran el nombre de los soldados argentinos con respeto en sus propios diarios de guerra. El soldado británico todavía mantiene las manos en alto cuando un conscripto argentino le toma el fusil y le indica que retroceda. Sin un insulto, sin una patada, sin una pausa para saborear la victoria. Detrás de esa orden seca, el campo de batalla entero sigue vibrando con el estruendo de los cañones navales de 114 milímetros, los motores de los helicópteros y el silbido de las esquirlas. Porque la rendición de algunos no significa que el peligro haya terminado para todos. Los argentinos avanzan con los rostros cubiertos de tierra helada, hollín y una extenuación que cala más profundo que el frío de 15 grados bajo cero. Son los últimos días de una guerra desigual, peleada en las trincheras de turba empapada de Monte Tumbledon. Allí, la infantería de marina del Batallón 5, el glorioso BIM 5, junto a los conscriptos del Regimiento 5, los pibes de Malvinas, están a punto de escribir una página de coraje que el propio enemigo se encargaría de inmortalizar. En la noche del 13 de junio de 1982, el poderío del Imperio Británico se estrella contra una pared de voluntad argentina. No es una batalla pareja. Es David contra un Goliat tecnológico. Los británicos, tropas de élite como los Catguards y los temibles Gurkhas, atacan con visores nocturnos que convierten la oscuridad en su aliada. Tienen apoyo de radar, comunicaciones satelitales y, sobre todo, el martillo incesante de la artillería naval que escupe proyectiles de 114 milímetros desde los destructores en la bahía. Cada explosión es un terremoto que desgarra la tierra y los nervios. Del otro lado, los argentinos. Pibes de 18 y 19 años, en su mayoría conscriptos, tiritando en sus pozos de zorro inundados. Su equipo es básico, casi obsoleto en comparación, el fiel fusil FAL de 7,62 milímetros, la ametralladora MAC y el calor humano como único sistema de calefacción. Sus pies, sumergidos día y noche en el agua helada de la turba, empiezan a pudrirse por el pie de trinchera, un dolor agónico que te consume desde abajo. Los argentinos no llegan a esa noche por casualidad, ni por bravuconería. Llevan semanas soportando el asedio, el hambre y un frío que te congela las ideas. Saben que son la última línea de defensa antes de Puerto Argentino. Si ellos caen, todo cae. La orden del almirante Carlos Robacio, comandante del BIM 5, es clara: resistir hasta el final. No es una escena de confort militar, sino de riesgo absoluto, de nervio de acero y de improvisación bajo una presión infernal. Esos pibes, esos colimbas, saben que si la línea se rompe allí, la historia de esa noche cambiará para siempre. El primer impacto no viene de las balas, viene del contraste. De un lado, una fuerza profesional, bien alimentada, equipada con lo último en tecnología militar, avanzando bajo un paraguas de fuego naval. Del otro, argentinos cansados, mal alimentados, con la ropa empapada y el espíritu sostenido solo por el coraje y el amor a la patria. La columna británica avanza en la oscuridad, confiada en su superioridad. Pero se topan con una resistencia que no esperaban. Los pibes argentinos no ceden el terreno con facilidad. Cada pozo de zorro se convierte en una fortaleza. Cada metro de turba se defiende con una ferocidad que desconcierta a los atacantes. El enemigo se da cuenta rápidamente de que no enfrenta a una presencia simbólica, sino a hombres dispuestos a defender esa colina hasta la última bala. Y ese entendimiento cambia el tono de lo que está por venir.
El ataque comienza, y el infierno se desata. El aire se llena con el sonido seco de los FAL, el tableteo de las MAG y el silbido de los cohetes que buscan detener el avance. Los británicos, acostumbrados a quebrar líneas con su potencia de fuego, se ven obligados a pelear cuerpo a cuerpo, metro a metro. No existe un triunfo limpio allí. Existe el barro, la sangre, el grito ahogado de los heridos y la tensión de cada hombre intentando adivinar de dónde vendrá el próximo disparo. Aún así, el avance británico no se detiene. Es como una marea implacable. La artillería naval sigue machacando las posiciones, cada explosión haciendo temblar el mundo. Los visores nocturnos les dan una ventaja fantasmal. Los argentinos sienten que pelean contra sombras, contra espectros que surgen de la noche. Un conscripto de 19 años, al que llamaremos el Gaucho, sostiene el flanco izquierdo con apenas 3 compañeros. Usa el terreno como su único aliado, porque la munición empieza a escasear. No sabe el nombre del Gurka que dispara desde la cresta de enfrente. Solo sabe que mientras él y sus compañeros aguanten en ese pozo helado, la bandera argentina seguirá, simbólicamente, ondeando sobre esas piedras. A veces, la guerra se resume a eso, un pibe en un pozo, aguantando lo que hay que aguantar, sin platea y sin discursos. A lo largo de la noche, la reacción argentina es furiosa. Cuando los británicos creen haber tomado una posición, un contraataque argentino los repele. La compañía nácar del BIM-5 se lanza una y otra vez contra un enemigo que los supera en número y tecnología, obligándolos a retroceder. Este coraje desesperado pesa más de lo que parece. Porque cuando un enemigo acorralado ataca con todo lo que tiene, y aún así no retrocede, el atacante empieza a sentir una verdad incómoda, tal vez el final no esté tan cerca como imaginaba. Es en ese intervalo entre el fuego y el agotamiento que surgen los primeros gestos que nadie olvida. Un infante de marina se agacha junto a un compañero herido, le limpia el rostro con la manga sucia y lo arrastra a un refugio antes de volver a la línea de fuego. Más adelante, otro hombre mastica un trozo duro de ración, sin sentirle el gusto, porque la boca está llena del sabor a pólvora y fatiga. No hay glamour en la resistencia. Hay rodillas destrozadas, hombros quemados por el retroceso del fusil, dedos endurecidos por el frío hasta no sentirlos, y la mente atrapada entre obedecer, sobrevivir y no abandonar al que cayó al lado. Este es el tipo de batalla que vacía las palabras y convierte cada gesto en algo más verdadero que cualquier discurso. Cerca del amanecer, la situación es crítica. La munición está prácticamente agotada. Las líneas de comunicación se cortan y se restablecen a los gritos. Los pibes han luchado durante horas, sin descanso, contra una de las maquinarias militares más poderosas del mundo. Han infligido bajas, han detenido avances, han demostrado un valor que roza la locura. Pero la matemática de la guerra es cruel. Llega la orden por la radio, alto el fuego. La rendición es inminente. Para muchos, es un golpe más duro que cualquier bala. La línea argentina no se rompe. No hay desbandada. No hay pánico. Con una disciplina que helaría la sangre, los hombres se quedan en sus posiciones, esperando el amanecer y el encuentro cara a cara con el enemigo. Este momento podría sonar como un alivio, pero no lo es. Porque la rendición en la guerra no siempre pone fin al peligro. A veces, solo abre una madrugada aún más tensa, donde cualquier ruido equivocado puede reencenderlo todo. Y lo reenciende. A pesar de los acuerdos, el bombardeo naval continúa por un tiempo, como un último espasmo de violencia. Los argentinos, ahora sin capacidad de responder, solo pueden aguantar. Cada hombre en la línea debe confiar en las órdenes, en sus nervios y en su disciplina. No enfrentan solo a un enemigo armado, sino a la incertidumbre moral de lidiar con alguien que negocia la rendición mientras sigue disparando. Aún así, la línea se mantiene. Cuando las primeras luces del alba tiñen el cielo de un gris helado, el silencio finalmente cae. Los británicos avanzan sobre las posiciones argentinas, con cautela, esperando una última resistencia suicida o una trampa. Esperan encontrar mercenarios curtidos, profesionales de la guerra. Lo que encuentran los deja sin palabras. Para ellos, significa aceptar que han sido detenidos durante horas por adolescentes. Para los pibes, significa el difícil paso de destruir a contener, de vencer en espíritu o administrar la derrota material sin perder el control de la propia conducta. Al amanecer, los primeros grupos de soldados británicos llegan a las trincheras.
Avanzan entre el barro, la fatiga y un silencio quebrado por órdenes cortas. Los argentinos los esperan, organizados, sin convertir la derrota en un caos. No hay espacio para la ingenuidad, porque el riesgo sigue siendo real. Pero tampoco hay la embriaguez de la crueldad que a menudo sigue a una victoria. Esta combinación es lo que empieza a ser notado por los oficiales y soldados británicos, que llegan esperando otra cosa. Muchos venían de una guerra donde el vencido aprendía a temer el instante siguiente más que la propia batalla. Frente a los pibes, algunos comienzan a percibir que lo peor, inesperadamente, no vendrá de ellos. Lo que aún no está claro para estos hombres es la magnitud de lo que viene a continuación. Porque en las próximas horas, la conducta argentina escalará de una orden seca a gestos que rompen cualquier lógica de guerra que aquellos soldados conocían. Y cuando eso suceda, la frase murmurada en el campo de batalla dejará de ser una reacción para convertirse en una confesión. Todavía es de madrugada cuando los soldados británicos empiezan a asegurar las posiciones argentinas. No es un desfile ordenado. Son grupos de hombres agotados, algunos cargando a sus heridos, otros apenas pudiendo caminar, todos con el rostro marcado por el esfuerzo de una batalla que no esperaban tan dura. El campo todavía huele a pólvora y a metal caliente, y el ruido de los últimos movimientos se mezcla con el silencio creciente de las armas que, una a una, han dejado de disparar. Los pibes que pasaron horas sosteniendo la línea ahora deben hacer algo diferente, aceptar la presencia del enemigo en sus propias trincheras, sin perder el control en ningún momento. Es en esta transición entre el combate y la custodia donde el carácter de una tropa se revela con más claridad que en cualquier batalla. Los primeros británicos que llegan están sucios, hambrientos y desconfiados. Examinan los rostros de los conscriptos como quien intenta leer el futuro en una expresión ajena. Algunos argentinos mantienen la mirada fija en el suelo, otros miran a su alrededor como hombres que ya han visto demasiado para creer en el alivio. Un soldado inglés se apoya en la pared del pozo, con un brazo vendado de cualquier manera, la sangre seca oscureciendo la manga. Otro cojea en silencio, sin soltar su casco. Quizás por hábito, quizás por miedo, quizás por no saber qué hacer con las manos ahora que la tensión ha bajado. Del lado argentino, la respuesta es medida. Las armas se apilan ordenadamente. Los heridos propios son atendidos con lo poco que queda. El trato hacia el enemigo es formal, casi impersonal. Pero por debajo de esa dureza, hay una línea que los británicos perciben rápidamente, nadie allí parece interesado en convertir al vencedor en verdugo. Esta percepción pesa, porque el contexto de la guerra ya había enseñado otra lógica. El final de un combate a menudo genera brutalidad, saqueos y venganzas rápidas. Los británicos que han tomado la colina saben esto mejor que nadie. Por eso, el shock no nace solo del hecho de haber peleado contra adolescentes. Nace del modo en que son tratados por una tropa que acaban de enfrentar en un combate durísimo y que, aún así, mantiene el control de sus propias manos, de su propia rabia y de su propio poder. En la guerra, este tipo de autocontrol vale tanto como la munición. Y lo que los británicos ven en esa madrugada helada comienza a reorganizar todo lo que sabían esperar de un enemigo derrotado. Entre los que avanzan están los Catchguards y los Gurkhas. La reputación de estos últimos los precede, son guerreros legendarios, implacables. Pero incluso ellos se detienen, observando la escena con una mezcla de asombro y respeto. Ven a sus propios heridos, quejándose en el barro, y ven como un pibe argentino se acerca a uno de ellos. El británico se tensa, esperando lo peor. En lugar de un golpe, el conscripto saca un cigarrillo de su bolsillo, lo enciende con manos temblorosas por el frío, y se lo ofrece al herido. El inglés lo mira, incrédulo, antes de aceptar. No hay palabras, solo el humo del tabaco mezclándose con el vaho de la respiración en el aire helado. Ese simple gesto, en medio de la desolación, rompe una barrera invisible. Las viñetas se acumulan a lo largo de esas horas y forman un mosaico que ningún comunicado oficial captura con la misma precisión. Un conscripto comparte el último trozo de su pan duro con un prisionero que tiembla de hambre. Otro ayuda a un enfermero británico a ponerle una venda a un soldado inglés, usando su propio pañuelo. En otro punto de la línea, dos soldados argentinos ayudan a un gurka herido a sentarse, protegiéndolo del viento, uno a cada lado, con la misma firmeza con que cargarían a un compañero caído. No existen fotografías conocidas de cada uno de estos momentos, pero existen los testimonios,
los relatos tardíos y la memoria obstinada de hombres que pasaron por aquello y no pudieron olvidarlo. Hombres como el mayor Julian Thompson, comandante de la Tercera Brigada de Comandos, quien escribiría más tarde en sus memorias su asombro y admiración por la disciplina y el coraje de los argentinos en Tumbledown, admitiendo que habían subestimado por completo a su adversario. Del lado británico, la palabra que comienza a circular entre los soldados expresa algo inesperado, fuera de lo común, casi inexplicable dentro de la lógica de la guerra que conocían. La resistencia feroz de un puñado de conscriptos ya sería lo suficientemente improbable como para entrar en los diarios de campaña. Pero el modo en que estos mismos jóvenes se comportan después del alto el fuego añade una capa que ningún informe táctico puede capturar. No es solo que los argentinos pelearon con honor, es que se rindieron con una dignidad que imponía respeto. Mantuvieron algo que la guerra suele destruir primero, la conciencia de que el hombre del otro lado también es un hombre. Y esa conciencia, vista de cerca, produce un efecto que ninguna victoria militar podría producir por sí sola. El general Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres británicas, acepta la rendición formal del general Mario Benjamín Menéndez en Puerto Argentino. La guerra ha terminado. Para quienes lo ven desde afuera, puede parecer un detalle de etiqueta militar. Para quienes lo vivieron en el barro de Tumbledown, es la diferencia entre salir de la guerra con algo intacto por dentro o cargando una herida más, una que no aparece en ninguna ficha médica. Este protocolo formal es también una declaración silenciosa. La victoria británica no necesitó de la humillación del vencido para ser real. Y los pibes argentinos, con su conducta, se aseguraron de que su derrota tampoco fuera humillante. Con el día ya claro, el campo de batalla se ha transformado en un campamento de prisioneros. Los conscriptos que comenzaron esas horas como soldados en combate las terminan como prisioneros de una guerra que pocos esperaban que terminara así. El cansancio es el mismo de antes, quizás mayor, pero hay algo diferente en el aire de esa mañana. Una sensación que no viene de un decreto ni de una celebración. Viene del hecho de que cada hombre allí, argentino o británico, sabe en el fondo que ha sido parte de algo más que una batalla. Ha sido testigo de un acto de humanidad en el lugar más inhumano de la tierra. Lo que los pibes argentinos aún no saben es que ese acto de dignidad cruzará décadas, fronteras y volverá a ellos a través de los relatos de sus propios enemigos. Porque la historia que los británicos contarán después no comienza con los tiros, comienza en esa madrugada, en ese campo, en el gesto de un conscripto que comparte un cigarrillo sin hacer un discurso. Son esos instantes los que fijan la memoria. Son esos instantes los que, décadas más tarde, harán que veteranos enemigos busquen palabras para describir algo que nunca encontraron en ningún otro lugar de esa guerra. Y que esas palabras, cuando finalmente llegaron, fueron simples y directas, como todo lo que es verdadero, nunca vimos esto en la guerra. La mañana del 14 de junio de 1982 amanece sobre las Malvinas con un silencio que parece nuevo. Las armas han callado definitivamente. Y lo que queda en lugar del estruendo es el sonido más difícil de describir en una guerra, el sonido de algo que ha terminado. Miles de soldados argentinos son ahora prisioneros de guerra. Pero el número no abarca lo que importa. Lo que importa es lo que sucede ahora, cuando la victoria debe ser administrada y la derrota debe ser sobrellevada por hombres tan exhaustos como sus vencedores. Y es aquí donde el carácter de esos pibes se revela no en el disparo, sino en la pausa que le sigue. Los prisioneros son organizados en columnas a la luz del día, identificados y encaminados hacia Puerto Argentino. La comida escasa se comparte, a veces, con una formalidad fría que apenas oculta el respeto mutuo nacido en el combate. Esta logística exige de los pibes un tipo de disciplina diferente a la que se usa en la batalla. Bajo el fuego, el instinto ayuda. En la pausa después del fuego, solo el carácter sostiene. Y los argentinos superan esta prueba de la misma manera que superaron las otras, sin crueldad en la lucha, sin servilismo en la derrota. Para los británicos que supervisan este proceso, la ausencia de caos y la disciplina de los vencidos es tan impresionante como la propia resistencia que ofrecieron. Un veterano de los Catskills que sobrevivió a esas horas y registró su experiencia décadas después, describe el momento en que entró a las trincheras argentinas esperando encontrar una horda desmoralizada, y en su lugar encontró orden. No una orden dócil, sino una orden digna, mantenida hasta el último momento. Cuenta que se quedó parado unos segundos, sin entender lo que estaba sucediendo, porque aquello no encajaba con nada que hubiera vivido en los años anteriores.
Otros relatos de veteranos británicos que pasaron por Malvinas llevan la misma marca, la sorpresa ante un ejército de conscriptos que luchó con la habilidad de profesionales y se comportó con el honor de caballeros. Esta imagen perdurará en muchos de esos hombres hasta el final de sus vidas. Y es ella la que explica por qué la frase del título no es una exageración. La primera lección que nace de este episodio no necesita discursos para ser comprendida. La disciplina moral en el combate no es una debilidad disfrazada de virtud, es la única forma de victoria o derrota que produce una reputación duradera. Los pibes que controlaron sus impulsos en las peores condiciones construyeron un legado que ninguna toma de posición aislada podría generar. Hicieron que Argentina fuera conocida en ese rincón helado del mundo no solo como un adversario que luchó con fiereza, sino como un pueblo que supo qué hacer tanto en el momento del disparo como en el momento del silencio. El regreso de los héroes a casa comienza días después. Pero no hay desfiles, no hay multitudes vitoreando. Hay un silencio espeso y una vergüenza que no les pertenece. El gobierno militar, derrotado y humillado, inicia el proceso que más tarde se conocería como desmalvinización. Esos mismos pibes que lucharon como leones son escondidos. Son desembarcados en el continente de noche, en secreto. Los suben a micros con las cortinas cerradas y los dispersan por todo el país, con la orden estricta de no hablar de lo que vivieron. Una nación puede mandar a sus hijos a la guerra, pero puede abandonarlos en la burocracia. Y la distancia entre esos dos gestos dice mucho sobre cuánto entendió esa nación lo que les pidió a esos hombres que hicieran. Esta es la segunda lección, y es amarga. Para muchos conscriptos, esto significa llegar como fantasmas a su propio país. No hay pensión, no hay reconocimiento, no hay apoyo psicológico. El sueldo recibido es irrisorio y la experiencia de guerra que cargan no encuentra espacio institucional para ser procesada. Con el tiempo, el silencio comienza a pesar más que la fiesta que nunca existió. Los veteranos guardan diarios, fotografías y objetos en cajones que rara vez abren. Muchos cargan la experiencia de la guerra como un bloque sólido dentro del pecho, sin poder transmitirla, porque no encuentran quien sepa recibirla. Las entrevistas con sobrevivientes, realizadas décadas después, revelan que la guerra no terminó el 14 de junio. Continuó dentro de cada hombre que volvió, asumiendo formas que ningún comunicado oficial registró y que solo el tiempo, y a veces ni siquiera el tiempo, logró suavizar. La sociedad, empujada por una política de olvido, les da la espalda. Son los loquitos de la guerra, una carga incómoda, el recuerdo viviente de una derrota que el país quiere olvidar. Este ninguneo sistemático tiene un costo terrible. La tasa de suicidios entre los veteranos de Malvinas se dispara. Se dice que más hombres murieron por su propia mano después de la guerra que en el propio campo de batalla. Es la herida más profunda, la traición final, haber sobrevivido al enemigo extranjero solo para ser destruido por la indiferencia de la propia patria. La tercera lección está en la distancia entre dos tipos de memoria, la del enemigo, que recuerda con respeto y admiración, y la propia, la argentina, que durante años intentó guardar bajo la alfombra a sus héroes. Un país que no conoce lo que hicieron sus soldados, tampoco sabe lo que perdió al dejarlos en el olvido. Y esa laguna tiene un costo, aunque tarde décadas en aparecer. Los británicos que se enfrentaron a los pibes en Monte Tumbledown y otras batallas llevaron consigo una imagen que el tiempo no borró. Veteranos que sobrevivieron describen el encuentro con los argentinos con una precisión que contrasta con la niebla que cubre otros episodios de la guerra. No es la batalla lo que fijó la memoria, es lo que vino durante y después de la batalla. El cigarrillo compartido sin discurso. La rendición tratada con dignidad y no como venganza. La firmeza que no necesitó de la crueldad para demostrar que era real. Estos detalles son demasiado pequeños para un informe militar y demasiado grandes para olvidarlos. Hoy, décadas después, la historia empieza a poner las cosas en su lugar. La memoria de los héroes de Malvinas resurge, empujada por sus propias familias y por una sociedad que finalmente empieza a entender. Pero la cicatriz del olvido, de la desmalvinización, sigue ahí. Es un recordatorio doloroso de que la batalla más difícil para un soldado no siempre es contra el enemigo que tiene enfrente, sino contra el olvido del pueblo por el que luchó. Honor y gloria a nuestros héroes. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.